Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Pero la discusión está, asambleísta Jimena Ponce, en que si podía proclamar o no, si los resultados oficiales no se dan después de la sumatoria de los resultados que se produzcan en cada junta y luego en la junta provincial y luego viene al Consejo Nacional Electoral. Entonces, una primera evaluación, ¿cómo vio esto? ¿Esto es correcto? ¿Estamos en la línea correcta? Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias Francisco, buenos días Santiago, buenos días a toda la ciudadanía que nos escucha. En primer lugar, permítame tomarme unos segundos para agradecer a la ciudadanía por su comportamiento en paz, por esa alegría, por esa tranquilidad con la que fue a votar el día domingo, a pesar de los llamados a la violencia, a pesar de los llamados por irrumpir con el orden constitucional, a pesar de los llamados que siguen haciendo hasta ahora y que son acogidos cada vez por menos personas por este sector violento que quiere desconocer lo que ya pasó en las urnas y la voluntad que se expresó el día domingo. Existieron muchas personas que se movilizaron para la jornada electoral. Vale la pena indicar que las elecciones no las llevan los 5 miembros del Consejo Electoral, tampoco los funcionarios únicamente. Se desplazaron más de 200,000 personas para poder conformar las juntas electorales. 41,000 juntas electorales conformadas por más de 5 miembros cada una, más aquellos militantes tanto de CREO, del movimiento CREO Suma, como de Movimiento Alianza País, que también estuvimos en el control electoral, es decir, existieron siquiera 400,000 ojos sobre todo el proceso electoral y muchas manos y un proceso que ha sido auditado desde el sistema informático, no ahora, no anteayer, no antes de las elecciones, varios meses atrás, por las organizaciones políticas que hemos sido convocadas y hemos acudido a hacer esa revisión en la primera vuelta, en la segunda vuelta se ha hecho auditoría del sistema informático. ¿Y por qué entonces genera la sensación de que no hubo? Es muy buena la pregunta. Esto que usted dice que sí se ha hecho con anterioridad, ¿y por qué no lo hemos conocido tan públicamente? ¿Por qué ustedes no lo han dicho tan públicamente o tan repetidamente? No, nosotros hemos invitado al presidente del Consejo Nacional Electoral y no... A las voces que se van diciendo de fraude. Porque a ese sí hay un coro más grande y a lo otro, al proceso que ha venido ejecutándose. El coro no es de los medios. ¿No le parece, Jimena, déjeme terminar a la pero pregunta sí, le voy a dejar terminar, por supuesto. Pero esto del coro, de solo que ustedes son la mayoría, que solo ustedes tienen paz, no pasó nada con el lanzamiento de piedras y de botellas en el estadio. Jimena, ¿no es un poco el momento de no descalificar a la gente, de buscar más bien voces como la suya, que es una asambleísta, de buscar la paz, de encontrarnos, de buscar los resultados más transparentes? Hay caminos hacia la paz, hay caminos hacia la paz. O no, aquí es garrote y vamos, ganamos esa y ya hemos está. Dicho. No, hay gente que está proponiendo el garrote, hay gente que anoche volteó un camión de basura en la calle 6 de diciembre del municipio de Quito, con lo cual vemos que Rodas, no sé qué rol es el que está jugando aquí en la alcaldía, ni como alcalde ni como político, me parece que está tomando un rol favorable. Y esas llamadas, está claro que dónde está ocurriendo. Quienes llamaron a incendiar Quito ha sido en la tarima de CREO, en donde se llamó a incendiar Quito, y me parece que eso está claro, son hechos. La gente puede interpretar, le puede decir que le parece bien incendiar a Quito. A muchos, ahí se le digo con mucha seguridad que a un montón de gente, a la mayoría de la población, no le parece adecuado incendiar Quito. Y eso se dio en la tarima de CREO. Entonces, estos llamados hay que rechazarlos, coincido con usted, hay que rechazarlos frontalmente. Pero la paz se construye no solo diciendo hagamos la paz, sino se la construye también sobre el conocimiento. ¿A los otros? No, esa será su posición. Sobre el conocimiento, sobre la información. Como le insisto, en lo que tiene que ver con el proceso electoral, anoche estaba revisando, el sistema informático ha sido revisado, como dicen, auditado ya en una forma más técnica, auditado, se ha convocado a las organizaciones políticas para esta auditoría, es decir, para revisar el sistema informático. El código fuente ha sido entregado a las organizaciones políticas, han participado en el enceramiento del sistema, es decir, verificar que parta desde cero, y esto ha sido un proceso que ha venido no las horas anteriores, sino días anteriores. Las observaciones electorales no es que solo vinieron, como se repite con ese apelativo, a hacer turismo electoral. Han venido días anteriores, semanas anteriores, para verificar. Estuvieron técnicos de Bolivia, técnicos de Chile, que son de organismos electorales también, y han verificado ya de manera técnica el sistema informático. Entonces,
En ese sentido, además del sistema informático, soportó las elecciones anteriores, soporta estas siguientes elecciones. Y posteriormente, o el momento, también pueden realizarse auditorías informáticas, porque precisamente el sistema contiene lo que se llaman, no sé en términos técnicos, pero como rastreadores, unos logs, es decir, que usted puede ver las actividades que se hicieron. Doctor Guardera, bienvenido. Santiago, bueno, esta es una apreciación. Yo decía, y claro, pero lo vuelvo a insistir, ¿usted está en el coro entonces también o no? Porque parecería que si alguien discrepa hace coro o hace cualquier cosa, y Jimena lo sostiene así. ¿Cuál es su apreciación? No he sostenido que si alguien discrepa hace coro. Hay ciertos coros que ya le voy a decir cuáles están haciendo. Bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Un saludo a Jimena, un saludo a las radioescuchas. Bueno, yo creo que todo el país vive un momento de zozobra, justamente por la circunstancia de que en el proceso electoral, no el día de las elecciones, ha habido una serie de irregularidades e inconsistencias, nacidas, recordemos, desde el tema del padrón electoral, auditorías que no se han permitido por parte del organismo electoral con el propósito de verificar todos los procesos que iba a llevar adelante. Y vamos al momento culminante, que es el de las elecciones. Yo comparto en el punto que señala Jimena, en el sentido de que en el proceso como tal, en el día de las elecciones, no hubo problemas, por cuanto entiendo que la ciudadanía, todos fuimos a votar con ese deber cívico. Todos valoramos el comportamiento de los ecuatorianos para eso. El problema se presenta posteriormente, porque el movimiento Creo ha señalado que se han evidenciado ¿sí? Irregularidades e inconsistencias en los resultados, en el conteo de votos. Hemos visto cómo el director del movimiento ha presentado actas, por ejemplo, en el caso de Ambato, en que la votación que obtiene el candidato Lazo es la que corresponde en el sistema informático al candidato la Moreno. Que se le adjudicó al candidato Moreno. Es decir, cambio de cifras. Ya. Y de lo que se conoce es que alrededor de 3,000 actas tienen inconvenientes que justamente van a ser presentadas. Frente a esta circunstancia, este ambiente de que existe un fraude electoral, yo creo que lo más sensato, lo razonable, es que ocurriendo lo que tiene que proceder, porque esto es obvio, no es que a través de las calles o de los gritos se van a cambiar las actas, es que el movimiento Creo presente las impugnaciones, el Consejo Nacional Electoral tramite y permita una amplia apertura. Yo creo que en esto, inclusive por lo que dice Jimena Ponce, para bien del país, para la legitimación del ganador, es que el pueblo tenga la tranquilidad y la certeza de que los resultados reflejan la voluntad popular. Lo que se está exigiendo aquí es transparencia y lo que se está exigiendo es que los resultados reflejen la voluntad popular. Que obviamente el que en el proceso se caiga el sistema, que eso sí sería bueno que obviamente del lado oficialista podamos saber por qué se cambió el sistema, se cayó en 20 minutos, estaban apenas contabilizados el 20% de los resultados preliminares. En 20 minutos ocurre que cambian a 80 contabilizado, nadie sabe, aparece con un nuevo sistema, ¿sí? Que incluso está ya ahora en los medios públicos, y sale que las cifras se cambian. Lo cual genera evidentemente un sentimiento de fraude, porque anteriormente las empresas de Exipol, muchas de esas, de las 4, creo que son 3 oficialistas, daban como ganador a Guillermo Lazo. Yo creo que para bien del país, para tranquilidad, para paz del país, se cumpla con la ley, se cumplan con los procedimientos establecidos en el Código de Democracia, se abran las urnas, se cuenten, si no se quieren contar los votos, yo creo que es fácil hacer una comparación de las actas que Creo tiene en todo el país, y se llegue a establecer quién obtuvo el mayor número de votos y por consiguiente
se genere la paz y la tranquilidad que todo mundo creo que quiere tener. Y segundo, que el candidato, si es del oficialismo, se legitime, porque lo más grave va a ocurrir que se mantenga esta sensación de que no se ganó en las urnas, sino se ganó en la mesa, y esto, además de provocar la deslegitimación, va a provocar un sentimiento de intranquilidad que el país no necesita en estos momentos en que se tiene que superar. ¿No será también que no hay... Jimena, ustedes deben haber analizado al interior del movimiento y como políticos que son, esto como está? Supongamos que se confirma los resultados y ganan con un poco más del 1%. Ese otro 48%, ¿qué significa para ustedes? Bueno, primero quisiera hacer algunas aclaraciones. Claro. Este país está actuando bajo la ley, Yeah. no ahora, todos los 10 años y todos los 11 procesos electorales que hemos vivido. En eso no hay que poner en duda que estamos actuando bajo la ley. No hay que poner en duda que hay derecho a la impugnación. ¿Y por qué no? No hay que poner en duda que hay derecho a la objeción. Porque se habla que Movimiento creo, o que Guillermo Lasso, que Andrés Páez es defensor de la transparencia porque está gritando en las calles que le dejen abrir las urnas. Eso no es actuar bajo la ley. Bajo la ley hay que actuarlo tal como dice la ley. Claro. Los abogados obviamente saben, y parece una cosa redundante, pero necesario decirla. Hay 18 provincias a las que se llegó el escrutinio ayer al 100%. Esta es información del CNE. Las otras 6 llegarán en estas próximas horas. Todas estas provincias Esas 18 no han tenido impugnaciones. No han tenido impugnaciones porque se entregan los resultados numéricos y estos resultados numéricos luego se los analiza y cada organización política tiene un plazo de dos días, 48 horas para regresar a contarlos. De todas formas, hay una primera instancia en donde ya se revisan. El primer momento es con los veedores de cada una de las organizaciones políticas que estuvieron. Y la junta, en la junta, por supuesto. En cada junta, el momento que se contaba. Y luego la junta provincial. Ahí estuvieron los primeros ojos, es decir, en las 41,000 juntas. Creo, dice que ha tenido en todos los sectores, en algunos tenían incluso hasta 2 delegados. Tienen el 93% de las mesas han ahí cubierto, hicieron una primera revisión. ¿Ustedes tuvieron el 100%? No tuvimos el 100%, estuvimos también por ese porcentaje. Entonces, ahí existe una primera participación. Ahí existe un primer punto de transparencia. Entonces, que no vengan a ser los defensores de la transparencia a decir que no ha habido, porque sí ha habido. Ellos mismos estuvieron en ese proceso. En el caso de muchas de las actas, que dice, creo, que se han presentado con inconsistencias numéricas o que han sido mal sumadas o que no tuvieron firmas, todas estas ya han sido analizadas en las diferentes juntas electorales, en las juntas provinciales. Desde el domingo a las 9 de la noche empezaron a cantarse los resultados y sobre estas también se hacía en un segundo nivel, en un segundo momento, la otra veeduría. Es decir, primera veeduría el día domingo con los electorales, con los, en cada una de las juntas de recepción de votos. El problema parece que no es ahí, sino ya en la... No sabemos cuál es el problema. Ya. Porque en realidad lo único que han dicho es desde el domingo a las 5 de la tarde, el domingo a las 5 de la tarde dijeron que hay fraude y todavía no impugnan formalmente, no se acaba con todo el proceso de impugnación. ¿Por qué dicen que hay fraude? Entonces esa es una declaración irresponsable, irrespetuosa de la voluntad del pueblo ecuatoriano, irrespetuosa de una institucionalidad democrática que hemos venido construyendo desde hace algunos años y que se ha venido consolidando el señor presidente Correa y el señor asambleísta electo ya Serrano dijeron lo mismo en la primera vuelta, que había fraude, y tanto que presentaron un documento. ¿Qué pasó ahí? ¿O ahí es legítimo decir y no hacer nada? Lo presentaron las dos organizaciones políticas frente a una diferencia que era mínima y que no se podía detectar al 87% que estaba contado a eso de las 8 de la noche. Porque esa es la parte que yo digo. ¿Por qué cuando ustedes aceptan y dicen estos son los resultados, sí, cuando no les gusta si hay fraude y es legítimo? Esa parte sí les repregunto, ¿por qué no es legítimo entonces plantear desde el otro lado también? ¿Y cómo construimos algo que las dos organizaciones le den en cambio la garantía al Ecuador? Como su nombre indica, es actuar bajo la ley. Es actuar bajo la ley. Acá se ha dicho, hay un sentimiento de fraude. No, el fraude se comprueba, el fraude no es un sentimiento. La duda, la desconfianza puede ser un sentimiento. El fraude no es un sentimiento, el fraude es un hecho que tiene que comprobarse. Y para eso hay norma, para eso existió este primer momento de veeduría con 200,000
miembros de juntas receptoras de voto, más los delegados de CREO en una primera instancia. En esta segunda instancia, desde las 9 de la noche del domingo, en cada junta provincial. Sí, es un proceso que ha venido funcionando. Cuando salen los resultados del Consejo Nacional Electoral y no les gusta, resulta que a ese sentimiento de frustración le llaman fraude y lo quieren posicionar nacional e internacionalmente con una repetición, y ahí sí insisto, con un coro que incluye encuestas. Cuando las encuestas a boca de urna, el exit poll, salen y dan resultados, pretenden con eso calificar y posesionar, como decía usted, Juan Pablo Pozo no dictaminó quién es el presidente de la República, leyó los resultados que tenía el corte a esa hora. En cambio, los canales de televisión ya le decían, señor presidente, al candidato que ha perdido en el conteo del Consejo Nacional Electoral. Pero lo mismo pasa, ¿serán capaces desde la oposición, seremos capaces del resto de ecuatorianos de dar este paso que Jimena dice, ya, vamos a dar el paso para seguir construyendo el buen vivir? Mire, yo antes de contestar su pregunta, sí quiero hacer ciertas precisiones porque aquí Jimena Ponce habla como que es dueña de la verdad, que es incontrastable. Dice, hemos actuado bajo la ley. Yo pregunto, ¿es actuar bajo la ley el utilizar las sabatinas, el utilizar los canales públicos incautados para hacer propaganda electoral, para hacer una campaña sucia en contra de los candidatos? Eso es actuar. Cuando el Acuerdo por Transparencia Nacional ha pedido varios elementos, entre ellos la tercera acta que la eliminaron, es actuar bajo la ley, actuar con transparencia. Definitivamente esto es una falsedad inaceptable. Una cosa es cumplir con la normativa constitucional, con el Código de Democracia, y otra cosa es simplemente hacer aseveraciones que no tienen sustento. Si justamente lo que dice el asambleísta Ponce, que aquí tenemos que actuar conforme a la ley, aceptar los resultados que arrojan los procesos electorales, entonces pues cumplamos la ley, y la ley determina ciertos procedimientos que sabemos que no se cumplieron desde el padrón electoral. Justamente por esa falta de imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, en el cual todos sus miembros son de Alianza País, es lo que genera la incertidumbre, que la única forma en que se puede desvanecer esa incertidumbre es que se abran las urnas, se comparen las actas y se establezcan los resultados. Pero Jimena sostiene una cosa que sí tiene que ver, a lo mejor no es democrático, pero es la aplicación de la ley. Impugne. Pero por supuesto, eso es correcto. Pero se debe impugnar, y si dicen no hay sustento después de la impugnación. Bueno, si no hay sustento y si se rechaza y los resultados son los que tiene en este momento el oficialismo, está bien, o sea, es la voluntad popular. Lo que todos los ecuatorianos creemos, lo que queremos es que los resultados reflejen la voluntad popular. Y eso se lo haga con transparencia. Y ahí sí, si se perdió democráticamente, se perdió. En ese punto no hay discusión. Pero lo que estamos pidiendo es que se abran todos. Esto del encerramiento no es verdad, tampoco. No se ha permitido por parte del Consejo Nacional Electoral. El cambio hasta ahora no encuentro una explicación que nos ha dado. Si hay tanta transparencia, ¿por qué el cambio de la página web? ¿Por qué en 20 minutos se cambió o se procesaron el 80% de las votaciones? Que nos dé explicación. Asimismo, pero no explicación de labios de afuera, que nos dé la explicación técnica que se permite revisar a los técnicos todo el proceso informático y obviamente se demuestre conforme a la ley que los resultados son esos. Yo creo que la única forma, vuelvo a repetir, de que se legitimen cualquier resultado es abriendo los procesos, que exista transparencia, que se den paso a las impugnaciones, que el pueblo pueda verificar que ese fue el resultado y que por consiguiente, ahí sí, comenzar a trabajar en un país que sabemos vive una crisis total en la parte democrática, en la parte ética, en la parte económica, en la parte social, y que por consiguiente hay que arrimar el hombro. Pero no lo podemos hacer si es que sabemos que esos resultados no reflejan la voluntad popular.